Este es el segmento económico a cargo del Consejo Profesional de Ciencias Económicas de Salta. Beneficios y toda la información institucional para matriculados, matriculadas y graduados en Ciencias Económicas. Rolando Carrizo nos acompaña en este segmento económico del Consejo Profesional de Ciencias Económicas. Él es licenciado en Economía y un poco justamente lo traemos para que nos hable de un concepto que empezó a dar vueltas a través de las declaraciones que dio el próximo presidente Javier Milei en relación a la estanflación. ¿Qué es? Así que para eso lo llamamos a Rolando. ¿Cómo estás? Buenos días, te habla Mayra. ¿Qué tal? Buen día, Maida. Gracias por su llamado. Gracias a vos, más que necesarias tus palabras para poder entender este concepto que empezó a dar vueltas en todos los medios de comunicación. ¿De qué hablamos cuando hablamos de estanflación? Bueno, a ver, si tenemos que hacer un poquito de historia sobre el concepto, este es un concepto que podríamos decir que lo inventó un secretario de Finanzas del gobierno de Gran Bretaña por allá por la década del 60, cuando comunicó de que cómo estaba la situación de la economía británica en ese momento, y utilizó obviamente en inglés, pero la traducción es estanflación. Sí. ¿Qué es? Básicamente es una combinación de dos situaciones, digamos, de una situación de estancamiento de la economía, que quiere decir que no crece la economía, o puede estar en una situación incluso de recesión, de caída de la actividad. Eso es por un lado, pero a eso se le suma una situación de un incremento de precios, digamos, que es la inflación, o una devaluación de lo que es la moneda, que realmente es lo que cómo se debe interpretar la inflación. Entonces, la combinación de esos dos factores, o dos situaciones, que es obviamente la peor de la situación. Ahora el presidente electo Milei habló de que digamos que la Argentina va a entrar en un estado de estanflación. Sí. Ahora también, si uno hace un análisis de las series de cuál es el crecimiento de la economía argentina, y estamos estancados ya hace más de 10 años, diría 12 años. Desde el año 2011, cuando uno analiza la serie de crecimiento, digamos, del PBI argentino, de acuerdo, digamos, a los datos del INDEC, la Argentina se mantiene. Hoy producimos, ¿qué es el PBI? Lo que produce todo el país, digamos. Sí. Lo que usted hace en su trabajo, lo que hago yo, lo que hace la empresa, lo que hace, digamos, la totalidad de todo lo que se hace en el país. Bueno, ese es el PBI, el producto del trabajo argentino, podríamos decir. Ahora, cuando hacemos, como le decía, ese análisis, desde el año 2011 tenemos exactamente el mismo PBI. Es decir, no hemos crecido, con el agravante de que la población sigue creciendo. Entonces el PBI per cápita disminuye, digamos, nos toca cada vez menos de toda la torta, por decir de alguna forma. Entonces, el estancamiento ya lo tenemos. Y el proceso inflacionario lo tenemos hace muchos años. A ver, si hacemos una historia, digamos, hemos vivido, creo que la mayoría hemos vivido siempre en una situación de inflación. Y hoy estamos en una de los índices inflacionarios más altos de la historia argentina, que está rondando los 140, 150, y si lo proyectamos podemos llegar, inclusive con estas tasas de 10, 15% mensual, podemos llegar tranquilamente a una tasa de inflación de 300% anual. Entonces, esa situación de esta inflación, ya estamos viviendo en esa situación. Ahora lo que tal vez quiso decir el presidente Milei es que esa situación se puede agravar el próximo año, que bueno, ya estamos, digamos, muy próximos, y que va a haber una recesión como consecuencia de que hay que frenar el déficit fiscal. Lo que siempre hablamos, lo que escuchamos por todos los medios, que el gran problema argentino, el déficit fiscal, que creo que ya todo lo hemos entendido, más allá de lo que es aquello que tenemos la formación económica, es la plata que te falta todos los meses. Esto es como yo siempre digo, si ganás 300.000 pesos y gastás 400.000, y bueno, todos los meses te falta 100.000.
Entonces, ese problema, que también es un problema crónico, lo tiene que, de acuerdo a lo que, a los comentarios y de acuerdo a ciertos indicios que puede haber y lo que manifestó con esta ley ómnibus que quiere presentar en el primer día de Asunción, está apuntado a bajar fuertemente el gasto público para poder equilibrar las cuentas. Ahora, cuando bajemos ese gasto, eso quiere decir de que muchos sectores no van a recibir ese dinero, digamos, esa parte de ese déficit o parte de ese gasto no va a llegar a ciertos sectores, no sé, que pueden ser algún subsidio, alguna compra, por ejemplo, se habla de parar la obra pública. Sí. Todo eso va a tener un efecto, digamos, si se para la obra pública, bueno, habrá una parte en donde se parará y no podremos, la gente que trabaja en ese sector no podrá trabajar. Bueno, significa, por eso yo creo que lo que él cuando quiso decir esta inflación, dijo, estamos ya en una situación de esta inflación, pero esta situación se va a empeorar. ¿Por qué? Porque necesariamente tenemos que cortar el gasto público, porque si no cortamos, cada vez se va a empeorar y vamos a caer en una hiperinflación, y una hiperinflación es peor, aún peor que una situación de una estanflación. Uh-huh. Entonces, ese es digamos, lo que se puede interpretar de esta palabra, de esta inflación. ¿Mm? Otra de las cosas que también circula, Rolando, en diferentes medios, bueno, en el común de las personas también, es que a la Argentina le falta dólares. ¿Esto por qué se da? ¿Esto es así? Sí, totalmente. Uh-huh. Digamos, a ver, las reservas del Banco Central, que es la que mide, digamos, la cantidad de dólares que podemos tener, hoy están compuestas simplemente por los famosos swap chinos. ¿Qué es el swap? El swap es un intercambio de moneda. Nosotros le damos una cantidad de pesos X a China, al Banco Central chino, y el Banco Central chino nos dan los yuanes para intercambiar después en operaciones comerciales. Que obviamente eso es un acuerdo que se hace, pero esas reservas no son nuestras, digamos, porque tenemos una deuda, digamos, se lo tenemos que dar, en algún momento se lo tenemos que devolver, uh-huh, de alguna forma, digamos. Entonces, si uno toma todas las reservas que teóricamente tiene el Banco Central y les resta esas reservas de yuanes, que no son nuestras, se restan la cantidad de dólares que son de depósitos de privados que hicieron en el sistema financiero, la suma es negativa. Digamos, tenemos, según los cálculos más o menos que se hace de la situación del Banco Central, tenemos menos 10.000 millones de dólares. Es claro. decir, nos falta todavía para llegar a una situación de decir no tenemos reserva ni tampoco debemos, nos faltan 10.000 millones. A eso se le suma una gran cantidad de deudas, para llamarlo de alguna forma, un pasivo, de importaciones en donde ciertas empresas siguieron importando, digamos, bienes, al no poder acceder a los dólares quedaron debiendo. Sí. Generalmente son empresas multinacionales que le deben a su propia casa matriz, digamos, como que la casa matriz lo aguantó, como decimos, le prestó para poder seguir importando ciertos insumos. Entonces, esa deuda, pero en algún momento tenemos que pagar. A eso, esa cantidad de deuda se considera que está alrededor de 20.000 millones de dólares. Uh-huh. Entonces, la realidad es eso, el Banco Central no tiene dólares. Entonces, tenemos que salir a recomponer esas reservas. A eso, como le decía, tenemos que terminar con el déficit fiscal, o por lo menos una tendencia a terminar con ese déficit fiscal. El déficit fiscal hoy más o menos representa el 5% del PBI. El 5% del PBI, para tener un número, nos están faltando todos los años 20.000 millones de dólares que no tenemos de dónde sacarlo. Claro. Porque no tenemos de dónde sacarlo, ¿por qué? Porque no generamos exportaciones, ni tampoco tenemos acceso a los mercados de financiamiento. Entonces, estamos en el peor de los mundos. Entonces, a eso tenemos que sumarle que
el Banco Central, a su vez, la emisión de las famosas LELIQ, que también lo habrán escuchado, y sí, son sí. El tema de que permanentemente hablan los funcionarios o hablan los futuros funcionarios, vamos a decir, y también los analistas en general. Las LELIQ son otro endeudamiento que hizo el Banco Central emitiendo unos bonos que son a muy corto plazo, a 28 días, para poder sustraer la cantidad de peso que se emitió como consecuencia para cubrir ese déficit fiscal. Eso todavía es mucho más grave que el déficit fiscal del Estado. Sumamos todos esos déficits que le dicen cuasi fiscal, porque es del Banco Central, no del gobierno central, y estamos hablando de un 15% del PBI. Un 15% del PBI, para ponerlo en números redondos, son 60.000 millones de dólares. Imagínese la deuda que se había tomado, como para tomar un parangón y que la gente más o menos pueda comparar. La deuda que se había tomado con el Fondo Monetario, que fue en el gobierno de Macri, anduvo rondando los 47.000 millones de dólares. A nosotros nos están faltando hoy más que esa, son 60.000 millones de dólares. Quiere decir, necesitaríamos otro financiamiento del Fondo Monetario aún mayor que el que nos dio en aquel momento, que se le dio al gobierno de Macri. Por eso, si hacemos, a ver, para no enredar mucho, si tenemos esta situación de un gran déficit fiscal, un gran problema monetario como consecuencia de ese déficit fiscal y una situación de estancamiento económico, yo siempre digo, estamos en el triángulo del fuego. Claro. Estamos a punto de estallar. Y el estallar significa caer en una hiperinflación. Y caer en una hiperinflación es incalculable el daño que se le ocasiona a la economía y a la población en general, porque vamos a caer, hoy estamos en un índice de pobreza que anda entre el 40 y 45%, según cómo se mida. Podemos llegar hasta duplicar esa cantidad de pobreza. Entonces estamos en una situación muy grave, muy grave. Entonces, tal vez el mal menor, vamos a decir, es tratar de ir a esa estanflación, de poder licuar un poco, de recomponer, digamos, los precios relativos de la economía, pero cortar de cuajo el déficit fiscal, esa hemorragia que tenemos todos los meses de gasto que inclusive es gasto improductivo, digamos, gasto que, a ver, no sé, vemos gastos superfluos por todos lados. Ahora, ese gasto, ¿dónde está concentrado? Ese gasto, cuando uno analiza el presupuesto, está concentrado, por un lado, en lo que es la parte social, los gastos sociales. ¿Qué es lo que incluye eso? Principalmente jubilaciones. Ahí se va una gran cantidad. Y después los otros planes, los famosos planes que conocemos, planes sociales. Por otro lado está el gasto en el empleo público, digamos, la cantidad de gente que tiene el Estado, que paga, que muchas de esas funciones son improductivas, porque a veces se le paga para hacer nada. Y a eso se suma el otro gasto, que es los famosos subsidios, principalmente a lo que es subsidio a la energía y en un segundo plano al servicio al transporte, los subsidios al transporte. Entonces, ahí está el 80-90% del gasto del Estado. Entonces, tenemos que preguntarnos, ¿y a dónde vamos a bajar el gasto? ¿A jubilaciones? ¿Y qué le vamos a bajar a los jubilados? Si ya están ganando la mínima. Nos queda reducir la planta de empleos públicos y reducir los subsidios a ciertos servicios, principalmente a lo que es energía. ¿Qué es lo que significa eso? Que vamos a pagar más cara la luz. Claro. Entonces, estamos en una situación muy crítica. Lamentablemente, el gobierno que se va hizo muy mal, y reitero, muy mal toda la política económica, y la empeoró en los últimos meses con este el gran plan platita que salían a repartir. Todo eso fue emisión monetaria. Hoy tenemos, ya la situación económica del país estaba bastante grave como consecuencia, un mal manejo de la economía, grave como consecuencia de haber salido de una situación tan lamentable, digamos, y crítica como que fue la pandemia. A todo eso le sumamos una muy mala gestión, y en el último tramo de este gobierno, lamentablemente, si tendría que ponerle un calificativo, hizo un desastre. Ahora,
es esa la herencia que deja este gobierno, que hay que resolverla. Y lamentablemente no queda alternativa, no es algo que pueda decir, puedo elegir entre esto o aquello. Y pareciera que la única solución es, y comparto en eso, es una situación de esta inflación. Es tal vez tener un mayor estancamiento de la economía, que haya un poco de inflación o mayor inflación, que podamos corregir los precios relativos y llegar a una situación que, no sé, de aquí a 6 meses, a un año, podamos decir, bueno, más o menos hemos acomodado toda la economía y de aquí en más empezamos a crecer. Este es el sacrificio que nos va a tocar hacer y bueno, lamentablemente los que estamos viviendo en este querido país lo tendremos que sufrir. Bueno, un poco el panorama que compartías en relación a lo que será ya este próximo gobierno. Te agradecemos, Rolando, y bueno, muchas preguntas, pero las dejamos para otro momento del segmento. ¿Dale? Cómo no, a disposición. Abrazo grande, que estés bien. Adiós.